Bueno, vamos a ver lo que dice Deuteronomios capítulo número 30, versículo número 19. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Aquí nos habla precisamente de este asunto, de una decisión, y una decisión, por cierto, muy importante. Dice escoge, y dice que escoge la vida en Cristo, y la vida de Cristo, la vida cristiana. Escoge esa vida para que vivas tú y viva también tu simiente. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, una vez más nos acercamos a ti. Señor, te damos muchas gracias por esta grande bendición, Dios mío, que tú concedes de que cada uno de nosotros venga a tu casa, estemos aquí en tu casa y glorifiquemos tu nombre y exaltemos tu nombre, Señor de los cielos. Y estamos aquí, Padre, para recibir tu bendición, Señor. Estamos aquí para escudriñar de tu palabra, para leer tu palabra, Señor, y meditar en ella, Padre. Yo te ruego que hables a la vida de tus hijos, a los jóvenes, a estas señoritas, Dios de los cielos, porque cada uno, Señor, necesita oír tu voz. Ellos no quieren oír mi voz, Padre eterno. Ellos no quieren oír, Padre mío, mis teorías o mis ideas, Señor. Ellos quieren oír tu palabra, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que da vida. Es tu palabra, Señor, la que da gozo. Es tu palabra la que nos lleva a la victoria, Señor. Es tu palabra nuestra norma de fe y conducta. Por eso yo te ruego, Padre de los cielos, que tomes mi vida en tus manos y me ayudes a hablar tu palabra con toda confianza, Señor, para que sea tu palabra la que hable a ellos, la que los guíe, la que los instruya, y que ellos atentamente oigan tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego y te doy gracias. Amén, Señor. Amén. Ocupen su lugar ahora sí, muchachos, con la ayuda del Señor. Y bueno, tenemos aquí entonces el tema que está sobre la pantalla, que es precisamente tomando la mejor decisión para tu vida. No para la vida del vecino, no para la vida del que está atrás de ti o adelante o a un lado, sino para ti. Este asunto es personal, no es del otro, no es de aquel, no es del otro que está más lejos. Es tu decisión, es tu vida y es tu responsabilidad en este caso. Tengo que decirles que la decisión, ¿qué es la decisión? La decisión, yo puse ahí que es una llave, hermano, que te lleva a multitud de posibilidades, y cada que abrimos una puerta encontramos una multitud de desafíos que tenemos que enfrentar. Es por esa razón precisamente quizá que a muchos les cuesta tomar decisiones en su vida, porque la decisión que es, dijimos, es una llave. La decisión es una llave. Cuando tú tienes una llave en tu mano, esa llave es para abrir algo, para abrir una puerta, para abrir una chapa. Pero cuando tú abres algo, obviamente te vas a encontrar. Si abres un baúl, entonces tú abres el baúl y abres el baúl, y dentro del baúl va a haber muchas cosas, y dentro de ese baúl puede haber muchos desafíos que enfrentar. Si abres una puerta, detrás de la puerta también puedes encontrarte muchas cosas. Entonces hay muchos desafíos que enfrentar, y por eso muchos no quieren abrir la puerta. La llave la tienen en su mano, pero precisamente es una indecisión. No quieren abrir la puerta porque todos los jóvenes comienzan a preguntarse dentro de sí: ¿y qué habrá detrás de la puerta? Y si yo abro la puerta, y si yo me encuentro con desafíos, y si yo me encuentro con esto, ¿y qué cosa habrá atrás de la puerta? Y entonces por eso no quieren abrir la puerta. La llave la tienen en sus manos, la decisión está en sus manos, pero no quieren abrir la puerta. Entonces, hermanos, porque algunos de pronto dicen: prefiero entonces no abrir puertas. ¿Para qué? Para no enfrentar desafíos ni enfrentar cuestiones que probablemente al rato me tenga yo que arrepentir. Entonces mejor no tomo decisiones y punto. Pero debo decirles que inevitablemente todos tenemos que tomar decisiones en la vida. Y la peor decisión, ¿cuál es la peor decisión? No tomar decisiones. Porque algunos de pronto dicen: pastor, mejor me quedo así, yo no tomo decisiones y me evito tantos problemas. Bueno, tarde o temprano tienes que tomar decisiones. Se dice que aquel que persigue, por ejemplo, 2 animales, persigue 2 venados, ¿cuántos va a atrapar?
ninguno va a atrapar, porque se le van a ir los dos. Entonces, ¿por cuál me decido? Y mientras tú te decides, el venado ya se fue. Entonces tú tienes que tomar una decisión inevitablemente en tu vida, tarde o temprano tienes que decidir. En la mañana, por ejemplo, algún joven o quizá alguna señorita tenía ahí 2, 3 prendas de ropa y decía, ¿cuál de las dos me pongo? Y estaba entre esa decisión, me pongo esto, me pongo esto, me pongo aquello, me pongo esto otro más. Incluso se vistió de una forma seguramente y se quitó esa ropa y se puso otra. Y entonces estaba ahí entre me pongo esto, me pongo aquello, y no se decide, y el tiempo se va, el tiempo avanza, pero inevitablemente tuviste que tomar una decisión. ¿Y qué te pusiste? Te pusiste lo que creíste que era mejor para ti. Y yo no estoy diciendo si se te ve bien o no se te ve bien. Lo que yo estoy diciendo es, tomaste la decisión, porque inevitablemente todos tenemos que tomar decisiones en la vida, porque la peor decisión de la vida es no tomar una decisión. Y es que si alguien no toma decisiones en la vida, alguien las tendrá que tomar por ti. Y eso es lo peor, que alguien tome decisiones por ti. Se dice que en una ocasión un gran predicador del evangelio, no recuerdo su nombre, no sé, los pastores puedan apoyarme, pero un gran predicador del evangelio era una persona muy indecisa, una persona que no sabía decidirse, y un día fue a donde hacían los zapatos con el zapatero y le dijo, quiero que me haga un par de zapatos. Y entonces, claro, y entonces le enseñó el catálogo, ¿verdad?, de los zapatos. Y le dijo, tengo este zapato, este otro zapato, y le enseñó de varios. Y entonces le enseñó uno de un color, otro de otro color y otro. Y así le enseñó varios zapatos. Y él dijo, híjole, es que no sé por cuál decidirme. Me gustan estos, pero también me gustan estos. Y entonces estaba ahí indeciso. Y entonces dijo, bueno, está bien, no se preocupe, ya tanto tiempo estuvo ahí y no se decidía. Dijo, está bien, venga el sábado, yo le entrego sus zapatos. Fue el sábado y le entregaron unos zapatos que era la combinación de todos los zapatos que había visto ahí, y uno era blanco y el otro era negro. Y dijo, pero ¿cómo me hizo usted un zapato blanco y otro negro? Es que no te decides, mijo, le dijo. Mijito, es que tú no te decides. Alguien toma decisiones por ti, y eso es lo peor en la vida, que alguien tome las decisiones que te tocan a ti. Entonces, muchas veces Dios divide en dos grupos, ¿verdad? La vida la divide en dos grupos, la divide en dos cosas, ahí lo tenemos en la pantalla, la divide en dos lugares, pero con una sola decisión. Dios es como un parteaguas donde hay dos cosas solamente, dijimos, dos grupos, dos cosas, dos lugares, pero una sola decisión. Y es que en la vida no podemos tener dos cosas. Hay cosas que nosotros podemos tener de a dos. Por ejemplo, podemos tener dos mascotas. ¿Cuántos de ustedes tienen dos mascotas? Ahí está, tienen dos, incluso algunos tienen más. Entonces, algunos tienen dos mascotas. Otros tienen, por ejemplo, dos pares de zapatos. ¿Cuántos tienen dos pares de zapatos? Otros tienen, por ejemplo, dos trabajos. ¿Cuántos tienen dos trabajos? Otros tienen dos carreras. Gloria a Dios por ellos. Pero estudiaron dos carreras, tienen dos carreras. ¿Es posible? Sí, es posible. Algunas personas, familias, tienen dos casas. ¿Cuántos tienen dos casas? Se puede, por supuesto, si Dios lo ha bendecido, pues por supuesto que puede tener dos casas, o tres o más. Pueden tener dos autos. ¿Cuántos tienen dos autos? Entonces, la gente puede tener de dos cosas, pero hay cosas en la vida que no podemos tener de a dos. ¿Cuántos, por ejemplo, tienen dos esposas? A ver, levante la mano. Digo, para que oremos por usted y se arrepienta hoy. Entonces, no podemos tener dos esposas. ¿Cuántas podemos tener? Una solamente. ¿Y la mujer cuántos esposos puede tener? Uno. Entonces, hay cosas en la vida que no podemos tener de a dos, solo uno, un esposo, un cónyuge. Y cuando hablamos de la salvación, ¿cuántas salvaciones? Una. No podemos tener muchas, solo una. Entonces, hay cosas en la vida que podemos tener de a dos, pero hay cosas en la vida que solamente nos toca
una sola vez, una sola cosa. Y tenemos que decidir. Por eso el Señor divide muchas veces la vida en dos cosas, en dos grupos, en dos partes, pero solo una decisión. ¿Cuál decisión es la que vamos a tomar? Por eso, hermanos, de ahí el tema de esta concentración, tomando la mejor decisión para tu vida. Si solamente necesitamos tomar una decisión, ¿cuál vamos a tomar? Tenemos que tomar la mejor decisión de nuestra vida. Bueno, entonces yo les pongo a ustedes a consideración. Adelante, tenemos ahí. Entonces dice aquí, ¿qué tenemos primero? Dos caminos. La Biblia nos habla de dos caminos. Dos caminos. Bueno, no se ve ahí muy bien el rojo, el rosa ahí, o si lo alcanzan a ver. Algunos sí, ¿verdad? Bueno, yo se los digo, es San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Que yo le invito a nuestro hermano Juan Pérez, él nos haga el favor de leer esa parte de la palabra de Dios y le prestan un micrófono y él pueda dar lectura, el que tiene una voz muy buena. Tenemos nosotros aquí San Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo número 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias. Entonces tenemos aquí, hay otras citas. Entonces tenemos aquí dos caminos, dijimos, dos caminos. Y uno, ¿cómo es? Dice la Biblia, es ancho. El otro, ¿cómo es? Es angosto. Y luego dice la Escritura, incluso nos aclara de manera muy, muy específica, nos dice, muchos son los que andan por el camino ancho. ¿Por qué? Porque es más fácil. Caminar por el camino ancho es más fácil porque incluso da el final del camino, dice la Escritura, pero su final es un camino ¿de qué? De muerte, dice. Un camino de perdición, y entonces todo mundo entra por ahí porque todo mundo es fácil caminar por ahí, pero dice, pero hay otro camino angosto, dice, y pocos son los que entran por él, pero este camino es el que nos lleva a la vida eterna. Ahora, entonces la decisión es de ustedes. Yo no puedo obligarlos a ustedes a caminar por el camino angosto. ¿Quién los va a obligar? Ni siquiera los papás pueden obligarlos a caminar por el camino angosto. Si ustedes les preguntan a sus papás, oye papá, mamá, ¿por qué camino quieres o te gustaría que yo anduviera? ¿Qué creen que les van a decir ellos? Por el angosto. Indudablemente, por el angosto. Sin pensarlo lo van a decir, pero no toca a nosotros. Todos los padres quisiéramos que nuestros hijos caminen por el camino angosto, pero hay hijos que les encanta caminar por el camino ancho, porque el camino ancho, hermanos, es más fácil caminar por ahí, dijimos. Hay placeres, hay diversiones, hay muchas cosas que aparentemente a la juventud le encantan vivir, y entonces prefieren caminar por el camino ancho, pero ya el Señor está diciendo, su final es un camino de muerte, dice. Entonces al principio parece muy bien. Debo decirles que muchos de los adultos que estamos aquí caminamos por ese camino ancho. Pero de allá nosotros salimos para poder llegar al camino angosto, y no nos arrepentimos de haber llegado al camino angosto y caminamos por ahí, gloria a Dios. Y aunque por ese camino angosto no podemos llevar muchas cosas y grandes cosas, porque no cabe mucho, solo cabemos nosotros en ese camino, pero somos felices caminando por ese camino angosto, gloria a Dios, porque ese camino, dice la Biblia, nos lleva a la vida eterna, a la vida de Cristo Jesús. Pero eso es decisión tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes caminar por el camino ancho? Por supuesto. Nada más que quien va a llorar al rato y quien va a sufrir al rato y quien se va a dar de topes en la pared al rato, eres tú, no yo. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, va una mamá joven con su criatura en brazos y su esposo ahí va atrás de ella y me dice, hermano, usted puede hacernos un espacio para presentar a nuestro niño el domingo, no sé cuál domingo me dijo, de abril. Por supuesto.
¿Qué día es? Me dijo el día, el número de día. Le digo, ¿qué día es? Dice, es domingo. Ah, no hay problema. Si es domingo, yo aquí estoy. Te lo presento. Y puede usted orar por él hasta 2 veces si quieres, oro por él. Yo no tengo ningún problema por ello. El niño es digno de que se ore por él, que se le presente a Dios. Yo no tengo problema por eso. Lo único que sí te digo es que si tú vienes y traes a tu niño solo el día de la presentación y jamás vuelves a traerlo al templo, quien va a llorar eres tú, no yo, porque es tu hijo, no es mío. Así que yo te presento todos los chamacos que tú quieras y oro por todos los que tú quieras, pero la responsabilidad es tuya, no es mía. Entonces hay jóvenes que andan por el camino ancho y, como ya en algún momento les he dicho a ustedes, hay incluso jóvenes que oran por oraciones que Dios nunca va a contestarles, que Dios Dios ya les dio una respuesta. Y ya les he dicho a ustedes, hay oraciones que Dios no contesta, oraciones que Dios nunca va a responder. Y hay gente que se sorprende de esto, pero esto es bíblico. Y cuando yo les digo una cosa es porque en la Biblia está. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que un día Saúl falló delante de Dios, pecó delante de Dios, y Samuel, que era el profeta de Dios, oraba por Saúl y oraba por Saúl y oraba por Saúl. Y llegó el momento en que tanto había orado delante de Dios, Dios terminó diciéndole al profeta Samuel, le dijo: ¿hasta cuándo orarás tú por Saúl, por aquel hombre que yo ya deseché? ¿Hasta cuándo vas a orar? En otras palabras, le estaba diciendo: ¿hasta cuándo tú vas a dejar de orar por él? Porque esto es algo que yo no te voy a responder. Es una oración que yo no voy a contestar al favor como tú estás queriendo, porque es una oración donde yo ya te dije que no. Y hay jóvenes que oran a Dios diciéndole al Señor, por ejemplo, les he dicho en alguna ocasión: Señor, ¿por qué no salvas a Ambrosio? ¿No ves sus ojos verdes, Señor? Mira que tiene unos ojos como ninguno. Y ahí están, ora y ora por Ambrosio, que Ambrosio es una persona inconversa y que no quiere nada del Señor, y están ora y ora y ora por él, cuando Dios, ¿qué ya les dijo el Señor? Que no. ¿Dónde dice la Biblia, pastor, que no? Ahí lo dice claramente la Escritura, dice: no os juntéis. Ahí lo está diciendo. ¿Y cuál es la primera palabra? No, escucha bien, no os juntéis en yugo con los infieles. Y hasta pone un ejemplo: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entiende. Amén. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entiéndeme esto, por el amor de Dios. No, dijo el Señor. Pero no, ella ahí está orando, o el muchacho ahí está orando, y se vuelven hasta bíblicos y dice: pastor, pero no, usted ha dicho que la oración todo lo puede. Ándale pues, ponte a orar. Quien va a orar y quien va a llorar eres tú, no yo. Yo, gracias a Dios, ya me casé y mi esposa se convirtió al evangelio y ahora sirve a Dios, y los dos servimos al Señor, y gracias a Dios, entonces yo soy feliz por ello. Ahora la decisión es tuya. Tú eres la que tienes que decidir, o tú eres el que tienes que decidir. Pastor, pero es que mire, es que en el templo no hay. No, ¿cómo que no hay? Por supuesto que hay. El asunto es que no has orado lo suficiente, no has esperado en Dios lo suficiente, y estás metiéndote en el camino ancho, donde ese camino ancho lo único que te va a hacer tarde o temprano es llorar. Así que entonces tenemos un camino ancho y un camino angosto. El camino ancho es el camino del mundo, el camino de la perdición, y si tú quieres seguirlo, puedes seguirlo, pero el que va a llorar eres tú. Y eso ya está dicho. Tenemos algo más, porque no podemos quedarnos ahí. Tenemos también dos grupos. Unos caminan. A ver, de los jóvenes y señoritas que están aquí, ¿cuántos caminan por el camino ancho? A ver, levante la mano. Bueno, no levante su mano, mueva su pie izquierdo. Ahí está. Algunos movieron el brazo izquierdo, así que entonces
Eso es señal de que va por el camino ancho. Tenemos también dos grupos que encontramos en San Mateo 12:30. San Mateo 12:30, que nuestro hermano Juan nos va a hacer el favor de leer. San Mateo 12:30, dos grupos. Escuchen cómo dice. Gloria a Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, derrama. Gracias. Entonces, sencillo. La Biblia dice, el que conmigo es, pues está aquí conmigo. Pero el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, hay unos que están contra el evangelio y contra Dios. Y se levantan contra todo lo que se llame Dios. No quieren saber nada de la Biblia. No quieren ir al templo. No quieren oír de Dios. Y luego dice entonces, unos están contra mí y otros están conmigo. Y entonces aclara y dice, los que están conmigo recogen, pero los que están contra mí, ¿qué dice él? Derraman. Entonces, ¿de cuáles eres tú, mi querido joven? ¿De los que derramas? ¿De los que tiras? ¿De los que rompes? ¿De los que destruyes? ¿O de los que edifican? ¿De los que hacen? ¿De los que participan? De pronto hay jóvenes que se les invitó a la concentración de jóvenes y vas a ir a la concentración de jóvenes, y varios de ellos, ¿qué dijeron? No, derrama. Y otros le dijeron, vas a ir a la concentración de jóvenes. ¿Cómo no? ¿Cuándo? Y ya están dispuestos, porque unos recogen, otros derraman. Unos están contra Dios y otros están con Dios. Y entonces vas a participar. ¿Con qué vamos a participar? Con eso, sí, cuenta conmigo. Ellos edifican, están con Dios. ¿Vas a participar? No, yo. Ellos están contra Dios. Y entonces, hermanos, la decisión es tuya. A veces los pastores, cuánto tienen que batallar por llevar a los jóvenes, por jalar a los jóvenes, por estar con los jóvenes, y cuánto tienen que batallar, hermanos, para que los jóvenes se muevan y muevan un pie y luego muevan el otro, hermano. Vaya, hermano, que se desparraman hasta ellos solos. Y entonces, hermanos, el pastor tiene que batallar. Hay dos grupos. ¿De cuál eres tú? Qué bueno es cuando los jóvenes, fíjense ustedes, en una iglesia donde estuvimos pastoreando en la Ciudad de México, había una joven como ustedes. En su tiempo era joven como ustedes, y ella se convirtió en el tiempo que nosotros estábamos ahí. Y entonces ella se convirtió y llegó la primera escuela bíblica que le tocaba a ella. Y entonces llegó, no recuerdo el tema, pero lo que sí recuerdo es que llegó la primera escuela bíblica para ella, y ella estaba tan emocionada de ir a la escuela bíblica porque nunca había estado en una escuela bíblica, y entonces estaba muy emocionada. Y llegó el momento de las competencias, y entonces se dijo que tenían que invitar invitados para que pudieran ganar el premio. Y entonces, ¿qué creen que hizo ella? Dijo, si de premio se trata, yo voy a invitar. Y entonces ella invitó, hermanos, y dijo, yo tengo que invitar uno diario. Invitó una persona diaria durante toda la escuela bíblica de vacaciones. Entonces ella llevó 15 invitados, 15. Y entonces pues yo dije, gloria a Dios también por ella, 15 invitados. Pero el otro año ella dijo, no tienen que ser 15, tienen que ser 30. Y llevó 30 invitados durante toda la escuela bíblica de vacaciones. Bueno, hermanos, cuando nos iban a cambiar, y para no ser largo este asunto, cuando nos iban a cambiar, ella llevaba, y cada año le iba aumentando. Y ese último año que nos tocó estar con ella le tocaba llevar 50 invitados. Y ella dijo, con la ayuda de Dios los voy a traer. Y se puso a invitar, yo no sé a dónde iba, y invitaba y los traía y todo. Faltaba un día ya para terminar la escuela bíblica de vacaciones, y ella le faltaban todavía como 5 invitados. Y ella estaba tan preocupada, pero si ustedes la vieran, la preocupación que ella tenía, porque no completaba sus 50 invitados. Pero el último día llegó con los que le faltaban y completó 50 invitados. Vaya, uno dice, tener de estos jóvenes, pues oye, dice uno, yo quiero de estos aunque sea unos 2 en cada iglesia donde yo vaya pastoreando, necesito unos 2 de estos jóvenes, ¿verdad? Con 2 de estos yo hago bien la escuela bíblica de vacaciones.
Pero hermano mío, imagínense ustedes que ahora, para ver que el joven apenas si quiere ir a la escuela bíblica de vacaciones, menos va a llevar invitados, hermanos. Es triste cuando de pronto el joven, en lugar de estar con Dios, está contra Dios. Y hay dos grupos en la iglesia. ¿De cuál grupo eres tú, mi querido hermano? Pero vayamos más adelante. También tenemos dos formas de vida. Ahí está, dos formas de vida. ¿Cuál es una forma de vida? La oveja, y la otra es la cabra. Esto lo encontramos en San Mateo 25, 31 al 33. San Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. Escuchemos lo que dice con nuestro hermano Juan. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Ahora, tenemos nosotros, en este caso, no cierre su Biblia, hermano. Fíjese, dos formas de vida, la oveja y la cabra. Hay dos grupos entonces de jóvenes dentro de la iglesia. Ya vimos los que recogen, los que derraman, pero ahora vemos las cabras y las ovejas. ¿De cuál eres tú, mi querido joven? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cómo es que vives tú en la iglesia? ¿Como cabra o como oveja? Y si ya nosotros empezamos aquí a describir las características de una oveja, a ver, díganme jóvenes las características de una oveja, hermanos. ¿Cómo es? ¿Cómo son las características de una oveja? ¿Cómo es una oveja? Blanca, ¿qué más? Mansa, noble. A ver, los jóvenes que están allá atrás, que por cierto no sé por qué están allá atrás, deberían estar al frente, no los viejitos al frente, los jóvenes al frente, los viejitos más atrás, pero Dios santo, acuérdese que los de atrás se quedarán. Entonces, a ver, los jóvenes que están atrás, ¿cómo es una oveja? Es humilde, exactamente, es humilde, es tierna, es blanca, es noble, es sumisa, es obediente. Al menos estas características vemos en la oveja. ¿Cómo es una cabra? Inquieta, ¿qué más? ¿Cómo más es una cabra, hermanos y hermanas? A ver, pero fuerte, háblenme porque así todo no oigo. Destructiva, rebelde, necia, come de todo, exactamente, hasta la basura se la come. Donde quiera se va, se escapa. Y luego alguien hasta dijo, apesta hasta eso, apesta a chivo. Y entonces, hermano, y hay dos clases de jóvenes y señoritas en la iglesia. Unos como oveja, nobles los jóvenes, bonitos, nobles, honestos, sinceros, participativos, aman a su pastor, gloria a Dios. Vaya, hermano, qué bonitas ovejas. Pero hay otros que viven la vida de cabra, hermano. Pero Dios bendito, el pastor tiene que andar atrás de ellos y todo, hermano, rebeldes, gritones, ¿cierto o no? La cabra grita, ¿cierto o no? Grita, hermano, ay, hermano, estos jóvenes, hermano. Y uno de pronto dice, o es cabra o es oveja. Eso decides tú. Pero la Biblia, allí donde dio lectura nuestro hermano Juan, dice, vendrá el rey y se sentará sobre su trono y apartará las ovejas como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y las ovejas las pondrá a la derecha y los cabritos los pondrá a la izquierda. Y ustedes conocen la historia porque la Biblia dice, y después dirá a los que están a la derecha, que son las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para Dios y para sus ángeles desde antes de la fundación del mundo. Pero más abajo dice, y también después les dirá a los que están a la izquierda, que son los cabritos, que toda la vida se la pasaron viviendo de esa manera. Dice, apartaos de mí, malditos. Fíjense ustedes hasta dónde llega el Señor, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, dice, desde antes de la fundación del mundo.
Entonces, ¿por qué? Porque unos toda la vida vivieron como cabritos y otros toda la vida vivieron como ovejas. ¿Y qué dicen los dos últimos versículos, hermano Juan? De ese capítulo, los dos últimos versículos, ¿cómo dice? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo hiciste, e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien, entonces ahí están. Unos, los que están a la derecha, que son las ovejas, a la vida eterna. Los cabritos que están a la izquierda, a la condenación eterna también. Y bueno, hermanos, se me acabó el tiempo, así que entonces yo tengo aquí más, pero ya entonces dejamos para otra ocasión esto. Al final de cuentas, pues, al final de cuentas yo a los jóvenes los doctrino allá en la iglesia. Entonces, hermanos, solamente, bueno, si ustedes quieren, podríamos ver nada más lo de, así, sin cita. Tenemos aquí dos clases de cristianos. ¿Cuáles son esos dos cristianos? Unos son carnales y los otros, ¿cómo son? Espirituales. ¿De cuáles es usted? ¿Espirituales o carnales? Y luego tenemos adelante, más adelante tenemos aquí, gloria a Dios, dos adoradores. Unos como son falsos y otros son verdaderos. Es decir, que en la iglesia todos cantan, pero ¿de cuál grupo eres tú? ¿De los que adoran de verdad o de los que son adoradores falsos? Y luego tenemos algo más, dos lugares. ¿Es el cielo o es el infierno en este caso? Entonces, ¿en dónde estás tú? Y finalmente tengo aquí algo más, dos estados, los que son salvos y los que son perdidos. ¿De cuál eres tú? Y todo esto, por supuesto, trae una buena enseñanza, hermanos, que bueno, pues ya no da tiempo. Y finalmente tenemos aquí, adelante tenemos aquí, la toma de decisiones siempre tendrá consecuencias a nuestra vida. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Adán y Eva. ¿Qué decidieron Adán y Eva, hermanos? Ellos desobedecieron. Es decir, el árbol ahí estaba. Y vaya, como ustedes, hoy vine de buenas, les voy a decir precisamente eso, que muchas veces los jóvenes preguntan y que no se les da la respuesta. Y entonces, hermanos, aunque el tiempo ya se acabó, pero hermanos, les digo a ustedes, en una ocasión un joven me preguntaba y me decía: oiga, pastor, y si nosotros no tomamos, ¿por qué el Señor convirtió el agua en vino? Y yo le decía: buena pregunta, pero ahí hay un porqué, y hay también una situación muy importante que tú tienes que considerar. Y muchos pastores de pronto dicen que no era vino, que era jugo de uva, que no estaba fermentado, y etcétera. Pero la verdad es que no es cierto, no es así. Era vino, y era vino del buen vino. Tanto que la escritura dice que los que estaban gustando del vino le dijeron al que estaba en la boda, le dijeron: todo mundo da el buen vino primero, y cuando ya todos están satisfechos. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra cuando dice y cuando todos están satisfechos? Es cuando todos están ¿cómo? Bien servidos, y que ya no saben ni cómo se llaman. Dice: entonces ahora saca el peor vino, dice, y lo da de tomar. Y como ya todos están bien servidos, pues ya no saben ni lo que están tomando. Pero tú has hecho al contrario, dijo, porque tú diste el peor vino primero, y el mejor vino, es decir, el más fermentado, el que vale no sé cuánto, dice, esto lo guardaste al último. Pero es que eso fue el que fue hecho por la mano de Dios. Entonces Él sabe hacer buen vino. Y entonces necesitamos nosotros considerar. Y yo le dije: sabes, mira, es cierto que el Señor Jesús convirtió el agua en vino, pero ¿cuándo ves tú en la Biblia que Jesús haya tomado una copa de vino? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo ven ustedes, hermanos?
jóvenes que hoy están aquí, ¿cuándo ustedes se encuentran en la Biblia que Jesús de pronto de ese poco vino, de ese mucho vino que hizo, él diga, bueno, pero a ver, ya, pero déjenme probarlo a mí primero, porque no, él solo lo convirtió, él no tomó. Y nunca en la Biblia encontramos que Jesús haya tomado un poco de eso, jamás, hermanos. Porque que el vino existe, es verdad que existe, pero la responsabilidad de embriagarte o no embriagarte es responsabilidad tuya. Jesús jamás convirtió el agua en vino para embriagar a todo mundo. Él solo convirtió el agua en vino porque era la costumbre de hacer una boda de aquel entonces, pero jamás él dijo, embriáguense hasta las manitas todo mundo. No, esa es responsabilidad de la gente. Él no tomó. Así que lo mismo sucede, y le dije esto a ese joven, y lo mismo dije, sucede con el árbol que estaba en el huerto del Edén, cuando Dios le dice a Adán y Eva, de todos los árboles tú comerás, menos del árbol que está en medio del huerto, porque el día que tú comas de ese árbol, que dijo el Señor, morirás. Y uno de pronto dice, Dios mío, pero si el Señor sabe todas las cosas, y si Él sabía que Adán y Eva iban a comer del árbol prohibido, ¿para qué les deja el árbol ahí? La culpa fue de Dios, porque tenían el árbol ahí, tan sencillo como que Dios lo hubiera arrancado y se los quito y punto, y me quito de problemas. No, ¿por qué no? Porque Dios quiere que tú y yo seamos responsables en nuestras decisiones. Las cosas buenas en la vida siempre las hay, y las cosas malas en la vida también las hay. Nuestra decisión es la que nosotros vamos a tomar. Que hay vino y que hay mucho vino, sí, pero la decisión es tuya. ¿Lo tomas o te mantienes sobrio? Que hay un árbol en medio del huerto del bien y del mal, sí, pero es tu decisión si comes o no comes. Dios quiso enseñar a Adán y Eva el valor de la responsabilidad, el valor de las decisiones. El árbol ahí está, pero tú tienes que aprender a decidir por ti mismo y tienes que aprender a decidir lo mejor. Y hoy en día es para ustedes y para mí. Todos nosotros nos hemos enfrentado en la vida a cosas que tenemos que decidir, y son cosas buenas o son cosas malas. Y ahora no es un árbol, ni es una olla, ni un vaso de vino. Ahora son muchas cosas las que tenemos que enfrentar y tenemos que aprender a decidir. ¿Hacemos las cosas bien o no las hacemos bien? Entonces todo trae consecuencias. Adán y Eva, ¿qué decidieron? Decidieron tomar lo que no deberían de tomar, y esto trajo consecuencias a su vida. Otro, Abraham. El Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y salir de su tierra y de su parentela y dejar todo por seguir a Dios, eso era una decisión difícil de hacer. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te bendeciré. A ver, repitan conmigo cómo le dijo el Señor a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te bendeciré. Y eso es lo mismo que Dios te dice a ti hoy. Sal del mundo, deja el mundo, deja el pecado, deja la maldad, deja los vicios y yo te bendeciré. Pero ¿cuántos jóvenes quieren dejar eso? ¿Cuántos jóvenes quieren salir de ahí? Porque hay jóvenes que dicen, pero Señor, pero mira, yo dejo todo menos esto. No te puedo bendecir así. Por eso hay jóvenes que no son bendecidos, porque no han sabido dejar lo que tienen que dejar. Y luego, por último, los discípulos. El Señor los llamó. Unos estaban remendando las redes y el Señor dijo, venid en pos de mí. Era una decisión: o sigo a Jesús o sigo de pescador de pescados. Mateo, por ejemplo, estaba cobrando los públicos tributos y el Señor pasó y le dijo, sígueme. Era una decisión inmediata que tenía que tomar. O sigo cobrando los públicos tributos y sigo llenándome de dinero y de fortuna, o sigo a Jesús. Esa era una decisión personal y Mateo decidió seguir a Jesús. ¿Qué decisión
¿Tomas tú ahora? Adelante. Ahora, no solo se trata de querer abrir puertas, porque la llave nunca encajará en la cerradura si no la creas correctamente. Por eso hay muchos en la iglesia sin que hayan abierto puertas. Son miembros de la iglesia. Algunos hasta tienen un ministerio, pero no han abierto puertas. Ahí siguen viviendo igual, desordenados, desobedientes, siguen siendo cabritos o cabritas, siguen siendo así, siguen en el lado opuesto de Dios, porque no han creado una llave correcta, no han abierto la puerta, no son bendecidos, no son salvos, no son llenos de Dios, porque no han abierto, no han creado la llave correcta. No se trata solo de tener una puerta delante, hay que crear la llave correcta. Ahora, más adelante, hay una idea que dice: mala cosa es tener un lobo cogido por las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo. Y hay jóvenes que hoy en día están en esa situación, como si tuviesen un lobo agarrado por las orejas y diciendo: pastor, yo aquí lo detengo, y mientras yo lo detenga nada pasa. Es cierto, mientras tú lo detengas nada pasa, pero va a llegar el día en que tienes que tomar una decisión. ¿Lo sueltas o lo sigues agarrando? No puedes estar así toda la vida. Bueno, yo termino. Un día tendrás que tomar la decisión, y espero que sea la mejor por tu propio bien. Y el consejo que podemos tomar lo encontramos en la Biblia, en Proverbios, que yo les invito, estando de pie, leamos lo que dice Proverbios capítulo número 4, versículo número 10 al 13. Proverbios capítulo 4, todos vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 10 al 13. Dice así: oye, hijo mío, y recibe mis razones. Te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. ¿Quién es el que te guía? Dios es el que te guía. Él es el que puede guiar tu camino, el que puede guiar tus pasos. Si quieres un camino correcto, entonces anda, busca a Dios. Incluso me viene a la mente otro texto que ustedes mismos recitan domingo a domingo cuando pasan a cantar: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí está la respuesta: guarda la palabra de Dios. ¿Quieres un camino libre de tropiezos? ¿Un camino libre de fracasos? ¿Un camino libre de obstáculos? Guarda la palabra de Jehová. Y cuando tú guardes la palabra de Dios, Dios te va a guiar. Y ahora sí, yo termino diciéndote esto, hermano. Por tanto, hoy puedo decirte: avanza, mi querido hermano. Aunque no tengas un mapa en tus manos, camina hacia adelante. Mejora, avanza, sigue, alcanza, y un día llegarás. ¿A dónde llegarás? Bueno, pues al cielo, donde quizá ni siquiera nunca te imaginaste poder llegar un día. Si tú caminas en el camino de Dios, un día llegarás al cielo, donde a lo mejor hoy se te haga imposible llegar. Que a lo mejor a ti digas: pastor, ¿cuándo yo, con la vida que yo llevo, cuándo yo pensaré llegar al cielo? Si tú avanzas, un día llegarás. Y ahora sí, yo termino con este pensamiento que un día escribió un hombre que se inspiró y dijo: caminante, caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Así que, mi querido hermano joven, tú tienes que caminar. No hay camino, tú tienes que hacer tu propio camino. Y ese camino
tiene que ser al cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar al cielo un día, mis queridos jóvenes? Pues a ti yo te invito que vengas a los pies de Jesús. Deja tu lugar